Estimadas y estimados compañeros, muy buenas noches. Es para todo el equipo que va a participar en esta sesión un honor estar con ustedes. Y bueno, antes de iniciarla, quiero agradecer al doctor Jorge Rosendo Sánchez Medina, presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, así como toda la mesa directiva y la comisión científica de la misma, por habernos invitado a participar en esta tan importante sesión estatutaria. Y también el agradecimiento a todos ustedes que están tomando unos minutos de su importante tiempo para estar con nosotros conectados en esta reunión en la que vamos a hablar de un tema de interés cada vez más vigente en la medicina intensiva y que habitualmente no es evaluada o manejada como debe de hacerse, que es lo relacionado a la disfagia en el paciente grave. El mecanismo de la deglución es un mecanismo complejo. En este mecanismo se incluyen aproximadamente 50 músculos y 5 pares craneales. Esto habla de la complejidad anatómica que revierte la deglución. En la deglución existen 4 fases, que es una fase inicial que es la oral preparatoria, sigue una fase oral de tránsito y luego 2 fases, una faringia y una esofágica, que es lo que condiciona que el bolo alimentario pueda seguir su tránsito hacia el estómago y el resto del tubo digestivo. De esta manera, la deglución es un mecanismo complejo, importante, y es la primera fase con la cual nosotros nos nutrimos para seguir posteriormente el proceso digestivo. Durante muchos años, la disfagia y los problemas de deglución era un tema olvidado en la medicina intensiva. Conforme logramos mejores sobrevidas en enfermedades graves como la sepsis, el politrauma, las quemaduras, nos enfrentamos a la continuidad de atención, sobre todo la continuidad de la atención nutricional, en la cual la vía oral es fundamental. Tarde o temprano, la mayoría de los pacientes van a tener que ser retirados de los dispositivos nutricionales, como pueden ser las sondas nasoenterales, las gastrostomías y la misma nutrición parenteral, para que el paciente pueda nutrirse por sí solo. Y de esta manera empezamos a aprender que no podían deglutir bien y que esto condicionaba problemas serios. De esta manera, al paso de los años, aprendimos que la disfagia en el paciente grave es un problema de elevada prevalencia e incidencia y que es poco evaluado. Cada vez más unidades de terapia intensiva, también debo reconocerlo, están al pendientes de esta entidad, pero bueno, falta todavía difundir más el conocimiento y que más colegas, que más instituciones, que más unidades de medicina intensiva empiecen a tener dentro de sus protocolos de atención la evaluación de la disfagia. ¿Por qué es importante la disfagia en el paciente grave, este proceso de deglución que se altera? Uno, porque impacta de manera importante en la evolución y en la sobrevida. Una buena cantidad de estudios clínicos sobre el tema nos han enseñado que los problemas de deglución y la disfagia en especial en el paciente grave se asocia a aspiración, se asocia a neumonía asociada a la aspiración, un problema frecuente en pacientes crónicos que van de salida de la terapia y bueno, se les da el seguimiento en pisos o en su domicilio. Esta alteración en la deglución condiciona desnutrición y que el paciente no pueda nutrirse de manera adecuada, impacta en estancias prolongadas en la unidad de terapia intensiva y en el hospital, necesariamente condiciona una mala calidad de vida. Un paciente que no puede deglutir bien no puede tener una buena calidad de vida, no se puede nutrir por sí mismo, incrementa la mortalidad y esto traduce la gravedad de la enfermedad que llevó al paciente a hacer disfagia. Entonces, como pueden ver, es un problema complejo asociado a malos desenlaces en la unidad de medicina intensiva. Se han hecho diferentes estudios, revisiones sistemáticas de la literatura. Una de ellas muy importante que debo de comentarles es esta publicada en CHETS en el año 2010, en la cual se inicia la evaluación de la incidencia de la disfagia en los pacientes graves. Y como pueden ver en la lámina, la incidencia va desde el 3% en algunas unidades de medicina intensiva hasta el 52-56% en otras. Entonces, esto traducía ya para el 2010 de que la disfagia impactaba de manera considerable en los pacientes críticamente enfermos, pero bueno, este estudio, a pesar de que fue muy importante e interesante en su época, no fue o no tuvo el impacto debido, y esto tradujo que no se evaluara la disfagia como debería. A partir de este se siguieron haciendo otros estudios clínicos de gran importancia, y uno de ellos que fue parteaguas, o es parteaguas a mi punto de vista, es el estudio Dynamics, en el cual
se evaluó la disfagia específicamente en pacientes graves que estaban o que fueron sometidos a ventilación mecánica en la unidad de medicina intensiva. Este estudio fue comandado por Sheffield y Kukatakala, dos reconocidos intensivistas que estudian problemas clínicos de importancia en los pacientes graves. Y bueno, ellos incluyeron un grupo grande de enfermos, 1.304 pacientes, y encontraron que la incidencia en este estudio en especial de disfagia fue del 12.4%, la cual podría incrementarse al alta hospitalaria o al alta de la unidad de medicina intensiva. O sea que de 1.300 enfermos, más de 300 enfermos fueron susceptibles a desarrollar esta grave complicación. Y en este mismo estudio se hace mención en la discusión que hasta en el 80% de los pacientes en algunos estudios internados en la unidad de medicina intensiva y que fueron sometidos a intubación, ventilación mecánica y traqueotomía, podían desarrollar también disfagia. Entonces, como pueden ver, la incidencia o las incidencias son muy variables, pero mucho va a depender del estudio que evaluemos y del método en el que se evaluó la disfagia. Entonces, esto es importante hacerles ver desde el punto de vista epidemiológico. Y en este mismo estudio Dynamics pueden ver ustedes los desenlaces de los pacientes graves que tienen disfagia. Tanto la sobrevida a 28 días como la sobrevida a 90 días se ve limitada de manera significativa cuando los pacientes cursan con disfagia. Entonces, este es un problema serio que tenemos que evaluar porque impacta no nada más en la calidad de vida o que el paciente pueda comer o no por vía oral, sino que también impacta en los desenlaces, sobre todo en mortalidad en los pacientes graves. Diferentes estudios, y el estudio Dynamics no fue la excepción, ha evaluado los factores de riesgo. Cualquier paciente grave que se interne en la unidad de medicina intensiva puede desarrollar disfagia, pero hay factores de riesgo que lo hacen más susceptible. Dentro de ellos, el primero a considerar es la duración de la intubación y de la ventilación mecánica. Entre más días de ventilación, más días de intubación, los mecanismos de deglución y la función de los músculos deglutorios se va a ver muy afectada. El diámetro del tubo endotraqueal también impacta por esta sincronía faríngeo-laringea que debe de haber y se pierde y se altera cuando más grosor, más diámetro del tubo endotraqueal que estamos empleando. La presencia de sonda nasogástrica, si el paciente ya tenía disfagia preexistente, también son factores de riesgos a considerar. Pacientes con secuelas postquirúrgicas de cirugía de cuello, el delirium, algo tan frecuente que vemos en las unidades de medicina intensiva, también es factor de riesgo importante para el desarrollo de disfagia. Los pacientes con sepsis tienen como una secuela muy importante una vez que salen de alta de la unidad o durante su estancia en el hospital de disfagia, como lo vamos a ver más adelante, y los pacientes adultos mayores o muy mayores que cada vez vemos con más frecuencia en las unidades de medicina intensiva, también son especialmente susceptibles de desarrollar esta grave complicación. Y vean ustedes, esto es un trabajo publicado hace algún tiempo por el grupo de Derek Angus, en el cual evalúan las secuelas por sepsis. ¿Qué pasa al paciente que sobrevive de sepsis? Y vean, uno de los problemas que tienen que son importantes precisamente son las alteraciones de la deglución en conjunto con fatiga, la polineuromiopatía, alteraciones en la cognición, alteraciones del sueño, etc. Entonces, estas complicaciones por sepsis, una de ellas que es grave, que es frecuente, es la disfagia. Y esto altera la nutrición del paciente con sepsis y acentúa todavía más su recuperación, el retardo en su recuperación. Y también de este trabajo pueden ver las diferentes fases de evaluación de evolución en la sepsis y cada una de ellas con características muy especiales. Tanto en las fases de secuelas inmediatas como de secuelas mediatas, podemos ver nosotros cómo las alteraciones musculares y la disfagia es un problema de disfunción muscular, de disfunción neuromuscular, se ve impactado. Y dentro de las recomendaciones que hacen de manera muy explícita en este trabajo, como les comentaba, es la evaluación de los pacientes que sobreviven a sepsis en relación a los problemas de deglución, como pueden ver en este recuadro, en el cual se describe el estudio publicado por Silske, y bueno, enfatiza que es muy importante en estas dos fases de recuperación o secuelas inmediatas o tardías, y la evaluación de la debilidad muscular y de la debilidad de la deglución. ¿Cuáles son los mecanismos que se han descrito de disfagia? ¿Por qué el paciente grave hace disfagia? Uno, por trauma directo. Los tubos endotraqueales, la traqueotomía, la presencia de una sonda nasoenteral
necesariamente traumatiza los músculos, los inflama y esto condiciona que haya disfagia. La neuromiopatía, que hacen prácticamente un alto porcentaje de pacientes graves, también afecta tanto a los nervios que van a estar inervando los músculos de la deglución o a los mismos pares craneales que influyen. Y bueno, eso también condiciona disfagia como el resto de las alteraciones motoras periféricas que bien conocemos. Esta disfunción laringea sensitiva y motora secundaria al trauma o a la presencia de dispositivos para ventilar o alimentar al paciente también condiciona esto. El paciente grave con mucha frecuencia por la presencia de sondas, la posición o el incremento de la presión intraabdominal es el reflujo gastroesofágico. Y esto es otro condicionante también porque el reflujo, el contenido gástrico puede llegar a la faringe, inflamar y esto condicionar también esta desincronización de la deglución, sobre todo en la secuencia faringeo-laringea. Y bueno, la desincronización, que es algo que también poco evaluamos, de la respiración, la salivación y el paso de la saliva que está produciendo continuamente el paciente grave. Evaluamos cotidianamente la desincronización ventilatoria, que es algo del trabajo cotidiano y todos los días del intensivista en pacientes ventilados mecánicamente, pero también tenemos que aprender de este nuevo concepto, que es la desincronización, respiración, salivación. Y la disfunción central. La disfunción central, como parte de esta disfunción cerebral del paciente grave, impacta a nivel de corteza cerebral, a nivel del opérculo frontoparietal, donde se regula buena parte de la función de deglución, en la corteza de asociación, en las proyecciones córtico-vulvares, que es lo que está sincronizando los diferentes pares craneales, y el mecanismo de deglución, de salivación, que también es importante tomar en cuenta y que está determinado tanto por el núcleo ambiguo y a nivel del núcleo del tracto solitario. Entonces, como pueden ver, la base mecánica y fisiopatológica de la disfagia en el paciente grave, así como su desarrollo y evolución, son complejas. Debemos pensar en todo paciente grave que tuvimos intubado y en ventilación mecánica que puede tener riesgo, que puede desarrollar disfagia. Y en todos aquellos en los que lo sospechemos tenemos que seguir un proceso, un protocolo de atención. Y para eso se han descrito diferentes técnicas que van a ser abordadas posteriormente en una de las charlas que van a continuar esta introducción. Y bueno, tenemos técnicas instrumentales con diferentes dispositivos, como lo pueden ver en la lámina. El estándar de oro de comparación para todas las pruebas de evaluación de deglución es la evaluación endoscópica de la deglución, pero bueno, hay un buen número de técnicas que se pueden hacer y también tenemos las técnicas no instrumentales, como pueden ver, son diferentes evaluaciones. Una es la evaluación de la deglución a la cabecera del paciente, que es la más sencilla y práctica de hacer, o una que se hace rutinariamente en las instituciones, que es el trago tanto de material hidrosoluble de bario para ver el mecanismo de deglución y la sincronización faringeo-laringea y apertura del esfínter esofágico superior. Y dentro de las técnicas instrumentales, bueno, cada vez se ha ahondado más en este tema y ahora se puede evaluar también con ultrasonido, manometría para ver las presiones y los cambios de presiones durante la deglución o una gamografía orofaringio, esofagio. Entonces, como pueden ver, la evaluación es compleja, se tiene que hacer acorde a lo que se tiene en cada institución, a los recursos con los que contamos, pero bueno, recordar siempre que tenemos que evaluar. Una vez que ya está diagnosticada, bueno, tenemos que darle la atención debida a través de un proceso de atención del paciente grave, que es un proceso transdisciplinario en el que tiene que intervenir el intensivista, el nutriólogo, el foniatra y el rehabilitador. Entonces, y la familia no la podemos despegar de este proceso debido a que es parte también dentro de esta atención integral del paciente, del grupo de trabajo, para darle atención a este problema serio. Y dentro del proceso de atención, bueno, tenemos que rehabilitar al paciente, modificar el tipo y textura de los alimentos. Esto se va a atender más adelante. Y en pacientes que hacen disfagia grave y que no se resuelve con las técnicas habituales de manejo, se ha llegado también a la estimulación eléctrica de la faringe. De esta manera y después de esta rápida revisión introductoria de lo que es la disfagia en el paciente grave, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Uno, actualizarlo sobre este tema de gran importancia y en especial crear conciencia en todos aquellos que vemos los pacientes graves de este problema, que es un problema serio y grave
que limita la evolución de nuestros pacientes y que necesariamente impacta en la sobrevida. Y para esto tenemos a dos expertos en el tema, que van a ser los siguientes ponentes. El primero es el doctor Carlos Reyes Torres, él es nutriólogo con la maestría y actualmente en el doctorado de nutrición. El doctor Reyes Torres está haciendo su doctorado precisamente, su tesis doctoral está relacionado a la disfagia. Él es un experto en el tema y él nos va a dar una puesta al día de lo que es la disfagia. Va a tratar a fondo los mecanismos de la difusión fisiológica para posteriormente tratar lo referente a disfagia en diferentes escenarios hospitalarios. Nos va a hablar de los métodos de evaluación y nos va a dar los puntos claves de cómo hacer la evaluación nutricional y cómo adecuar la dieta a estos pacientes con la finalidad, el objetivo de que tengan una buena nutrición. Y posteriormente el doctor Martín de Jesús Sánchez Zúñiga, jefe de la Unidad de Medicina Intensiva del Servicio de Ortopedia del Instituto Nacional de Rehabilitación, nos va a hablar sobre el tema de disfagia en el enfermo grave. El doctor Sánchez Zúñiga va a hacer una revisión puntual y profunda de lo referente y de lo publicado al momento en relación a este interesante tema en nuestro ámbito. De esta manera tendremos una gran sesión, vamos a hablar de un tema de gran actualidad y del que necesariamente los intensivistas tenemos que compenetrarnos más para dar una mejor atención con calidad y seguridad a nuestros pacientes y en lo posible iniciar un proceso de mejora de calidad relacionado a este tema en nuestras instituciones. Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Vamos a hablar algo sobre disfagia en el paciente críticamente enfermo. Hablaremos sobre los siguientes minutos, algunos puntos importantes sobre deglución y parte de la intervención que podemos tener en estos pacientes. Mi nombre es Carlos Reyes, soy nutriólogo clínico. Actualmente me encuentro en el servicio de nutriología clínica en el hospital en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Y pues bueno, a grandes rasgos, esto es lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Vamos a hablar algo sobre epidemiología de la disfagia orofaringia, qué relevancia tiene sobre parte de la clínica en los trastornos de la deglución, cómo diagnosticarla de forma general, algunas implicaciones clínicas y nutricionales, para posteriormente hablar sobre estrategias nutricionales, qué es lo que nos dice la evidencia clínica, cuándo dejar vía oral, cuándo prescribir la alimentación enteral y algunas recomendaciones generales y conclusiones, así como algunos de los trabajos publicados que llevamos hasta el día de hoy. Bien, a manera de introducción, sabemos que la deglución es un acto perfectamente coordinado entre el sistema nervioso central, varios músculos deglutorios, ¿no? Y que esto está coordinado por ciertos pares craneales. La deglución tiene que cumplir dos aspectos muy importantes, que es una deglución eficaz y una deglución segura. La eficacia de la deglución se refiere a que el paciente pueda consumir la totalidad de alimentos, tanto sólidos y líquidos, para mantener su estado de hidratación y de nutrición adecuado. La seguridad, como nosotros podemos ver en esta imagen, es que justo el paso de este alimento no conlleve a respiraciones, a complicaciones respiratorias, que haya un correcto cierre del epiglotis y no haya paso, primero no haya penetración, ni posteriormente aspiración de este alimento hacia la vía aérea. Cualquier alteración que haya, ya sea en el sistema nervioso central o bien en cualquier músculo que lleva a cabo esta mecánica de deglución, entonces puede alterar la mecánica de la deglución. Desde el punto de vista anatómico, la disfagia se divide en dos partes, ¿no? Dos tipos de disfagia. Cuando se alteran las primeras 4 fases orales, hasta de la fase preparatoria oral, propulsión del bolo y hasta el esfínter esofágico superior, ahí se denomina disfagia orofaringia. A partir de ahí hasta el esfínter esofágico inferior, disfagia esofágica. Esto es importante ya que diferentes patologías nos pueden dar cada una de estas alteraciones, ¿no? Desde el punto de vista para esta plática, vamos a enfocarnos sobre todo a disfagia orofaringia, que es una de las más complicaciones, de las mayores complicaciones que vamos a presentar, sobre todo en pacientes críticos y hospitalizados. Bien, ¿en qué pacientes entonces debemos sospechar disfagia orofaringia? Claro, un paciente es un paciente con un evento vascular cerebral, sea isquémico o hemorrágico, pacientes post-extubados, pacientes con Parkinson, ELA, traumatismo craneoencefálico o
por causas mecánicas como es cáncer de cabeza y cuello. Si ustedes pueden ver aquí la epidemiología, pues prácticamente los pacientes con alteraciones neurológicas, neurodegenerativas, pueden estar presentes desde el 50 hasta el 80 o 90%. ¿No? Y también en pacientes institucionalizados o asilados, o bien en pacientes que ingresan por una neumonía asociada a cuidados de la salud, tenemos que ver o descartar que no sea un proceso por broncoaspiración. ¿Por qué los adultos mayores? Bien, los adultos mayores hay que recordar que como parte importante del envejecimiento normal tenemos alteraciones en la mecánica de la deglución, que esto se denomina presbifagia. Tenemos disminución en la plasticidad cortical, disminución por consecuente de la sarcopenia, también se afecta la musculatura de la deglución y hay cambios importantes tanto en la elasticidad tisular, hiposalivación y en la capacidad sensorial, que esto también nos afecta, aunado a la composición dental, pues nos va haciendo que tengamos alteraciones con la deglución, ¿no? A esto se le denomina presbifagia, que la presbifagia no es algo patológico, ¿no? No se convierte en algo patológico al hablar de la deglución, sino que son mecanismos compensatorios propios del envejecimiento, pero si a esto le agregamos desnutrición, algún internamiento, un evento vascular, etcétera, entonces se vuelve algo complicado para el paciente adulto mayor. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, podemos tener diferentes escenarios clínicos, ¿no? Vemos, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, delirium, inflamación, un EBC, cómo afecta directamente la corteza cerebral y el sistema nervioso central, donde se lleva a cabo todo el control del mecanismo de la deglución, pero tenemos aquellos pacientes, por ejemplo, por trauma, por procedimientos que son necesarios después de la intubación, afectan directamente ciertos pares craneales y los músculos que llevan a cabo de la deglución, afectando también los receptores sensitivos, ¿no? Está bien documentado también la polineuropatía del paciente crítico en esclerosis múltiple o ELA, que es muy parecida, afecta directamente los nervios craneales y tenemos una debilidad muscular por internamiento, ¿no? Que esto va a afectar directamente los músculos de la deglución. Entonces, es muy importante, esto es de acuerdo a resultados en algún estudio realizado el año pasado en Critical Care. Entonces, solamente para tener el espectro de a qué nivel vamos a ir afectando, se va a ir afectando la mecánica de la deglución dependiendo de la etiología, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los pacientes extubados? Bueno, en los post-extubados tenemos la incidencia de disfagia orofaringea que va a variar de 3 al 62%. Lo más importante es que una vez que se da de alta de la UCI, de la terapia intensiva, la disfagia permanece en más del 60% de los pacientes e incluso en el alta hospitalaria, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes? ¿Cómo poderlos rehabilitar y cómo poder reinsertarlos a una vida normal y a una alimentación normal? En paciente quemado también está documentado, prácticamente el 28% de los pacientes con quemaduras puede estar presente también. La mayoría, algo muy importante, este estudio que se realizó en una unidad con una N de 54 pacientes, la mayoría tenían un antecedente de intubación orotraqueal, ¿no? Entonces, es importante revisar que pudo haber sido por la lesión, la mayoría fueron en una lesión, sobre todo a nivel de cara o cuello, pero también el 90% de los pacientes tenían una intubación orotraqueal. Entonces, podemos tener ahí cómo recae también en la intubación del paciente. Entonces, hay que recordar los músculos claves en la mecánica de la deglución. ¿Cuántos músculos llevan a cabo la deglución? Son 30 músculos que llevan a cabo esta deglución y es músculo estriado. Entonces, si el paciente se ve alterado por inmovilización, por sarcopenia, por eh, un paciente crítico que está gran tiempo en la terapia intensiva, si hay debilidad de la masa muscular en general, entonces también se afecta, ¿no? Hay varios estudios muy interesantes cómo relacionan la pérdida de la musculatura general, al final de cuentas es músculo estriado, estos músculos de la dilución, cómo relaciona la pérdida de la masa muscular total con la pérdida de la función del glutorio. Entonces, todos los pacientes que presenten sarcopenia, desnutrición o caquexia tendrían que ser evaluados formalmente en la mecánica de la deglución, ¿no? Se espera
que incluso no puedan deglutir correctamente. Bien, por lo tanto, la desnutrición nos lleva a que el paciente tenga pérdida de masa muscular que conlleva disfagia y esa disfagia, por su parte, imposibilita para deglutir alimentos tanto sólidos y líquidos. Por lo tanto, entramos en un círculo vicioso que realmente el paciente va a estar exacerbando esa desnutrición, la disfagia, ¿no? Algo permanente. Eh, Sabemos en este diagrama, lo único que quiero mostrarles es cómo si se afecta la eficacia de la deglución, nos va conlleva a deshidratación, que esto conlleva sarcopenia, síndrome de fragilidad y peores desenlazos clínicos. Por su parte, la alteración en la seguridad conlleva aspiraciones traqueobraquiales que en el 50% de los casos condicionan a neumonías por aspiración, aumentando la mortalidad en más del 50%. Hay varios estudios de corte, ¿no? Este es un estudio muy interesante publicado en España con seguimiento de un año, en el cual se vio que los pacientes con disfagia tenían mayor riesgo de mortalidad. Se vio que la disfagia era un factor de riesgo en esta curva, en esta primera curva de sobrevida de Kaplan-Meier. Podemos ver cómo la primera línea, que es la más oscura, son aquellos pacientes con disfagia. Se vio que aquellos pacientes donde presentan alteración en la deglución tienen un 68% más mortalidad comparado con aquellos pacientes con deglución segura. Y a su vez, estos pacientes con disfagia se desnutrían más comparado con aquellos pacientes que no la presentaban, ¿no? Por lo tanto, se vio que era un factor de riesgo a mortalidad, a desnutrición y que en promedio estaban hospitalizados 2 días más que aquellos pacientes con una deglución eficaz y segura. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Tenemos primero que hacer una valoración, un screening, que es el más utilizado a nivel internacional es ITEN, que son 10 preguntas, son autoadministrado. Lamentablemente necesitamos la cooperación tanto del paciente o bien del familiar. Entonces, esto se puede hacer simplemente con una exploración al paciente, ¿no? Y aquellos pacientes que tengan 3 puntos o más, se tendría que hacer una prueba formal de deglución, que el doctor Pere Clavé realizó esta prueba que está validada contra el gold estándar, que es la videofluoroscopía, es el método de exploración clínica volumen-viscosidad, para posteriormente llegar a exploraciones específicas, sobre todo instrumentales, ¿no? Esta es la prueba clínica de volumen-viscosidad. Aquí lo que utilizamos es un oxímetro, ¿no? Y utilizamos diferentes viscosidades. Viscosidad néctar, que tendría entre 50 a 350 centipoas. Viscosidad líquida, que sería el agua tal cual. Y viscosidad pudding, que como podemos ver en la imagen, sería como papilla, más de 1750 centipoas. Damos 3 viscosidades en 3 diferentes volúmenes, 5, 10 y 20 mililitros. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver si con alguna viscosidad y en algún volumen ese paciente disminuye su oxigenación. Realmente cuando nosotros deglutimos no debería bajar nuestra oxigenación. Es cierto que se produce una apnea muy pequeña al deglutir, pero va de 0.20 a 1.25 segundos. Esto puede ir aumentando con la edad, pero esto no se ve cambios reflejados con la oxigenación. Si nosotros detectamos más de 3 puntos, un descenso de más de 3 puntos en la oxigenación basal del paciente, ese paciente está aspirando a ese volumen y a esa consistencia, ¿no? Y de esa manera podemos ver con qué consistencia y qué volumen sería lo más apropiado para alimentar al paciente. Es importante mencionar que si hay una desaturación de más de 5 puntos durante la prueba, entonces tendríamos que parar la prueba por un riesgo alto de broncoaspiración. Y también aquellos pacientes que con la viscosidad más alta, es decir, pudding, y con el volumen más bajo, que es 5 mililitros, no logran mantener su oxigenación de manera adecuada o hay alteraciones importantes en la eficacia, ese paciente no se puede alimentar con vía oral y entonces tenemos que optar por un acceso enteral, ya sea a corto o largo plazo. La videofluoroscopía es el gold estándar, es este estudio que les estoy mostrando aquí, que podemos ver en pantalla. Es un estudio radiológico dinámico, se dan las 3 consistencias también, diferentes viscosidades. Aquí podemos ver cómo es un paciente con deglución eficaz, ¿no? Vemos que hay propulsión del bolo, hay un solo intento de deglución, correcto cierre del epiglotis y tenemos protección de vía aérea. En el siguiente caso tenemos una paciente con ELA, en el cual hay varios intentos de deglución, no hay una correcta propulsión del bolo, que ese es
prácticamente esa fuerza de la eyección es lo que condiciona un correcto cierre de epiglotis y vemos cómo hay penetración y posterior aspiración de líquido variatado hacia tráquea. Entonces, en este caso, podríamos confirmar que esta paciente no podría alimentarse por vía oral. Por lo tanto, el tratamiento va enfocado a mantener el estado de hidratación y nutrición del paciente y evitar complicaciones respiratorias a través de varios intervenciones como rehabilitación que puede estar por electroestimulación en el caso de ciertos pacientes, estrategias posturales, praxias neuromusculares y maniobras específicas. Modificar la consistencia de la dieta, es decir, sólidos y líquidos, y en algunos casos dar alimentación enteral. El soporte nutricional, pues estamos hablando de alimentación enteral, la nutrición enteral temprana, menos de 72 horas, es recomendada en pacientes que ingresen tanto a terapia intensiva o hospitalizados, en donde haya alto riesgo de aspiración y la vía oral esté contraindicada, y solamente optar por sondas nasogástricas cuando estén justificadas en fase aguda de la enfermedad, ¿no? Y en pacientes que requieran mayor tiempo, generalmente la gastrostomía o bien gastrostomía con avance yunal, dependiendo, podría considerarse, ¿no? Es también común el retiro accidental de la sonda nasogástrica en pacientes neurológicos, por lo tanto, al recolocar estas sondas se debe confirmar, ¿no? Eh, es importante que, digamos, al colocar la sonda, nosotros sabemos que el reflejo nauseoso y el reflejo tusígeno está presente en pacientes con integridad neurológica. El problema es que un paciente con traumatismo craneoencefálico, un paciente con EBC, tanto el reflejo tusígeno y nauseoso está abolido y por lo tanto no vamos a ver los reflejos normales. Entonces, ese es el caso de un paciente con traumatismo craneoencefálico, traumatismo de la base del cráneo, se saca la sonda accidentalmente, el residente la vuelve a colocar y vemos ahí cómo la sonda está directamente en médula espinal. Entonces, tenemos que tener cuidado con la recolocación de la sonda, ¿no? ¿Qué pasa con la parte oral? Bueno, tenemos que modificar, como vemos en la imagen, aumentar la viscosidad de los líquidos y modificar la consistencia de los sólidos. Esto va dependiendo o en función de los resultados de la prueba que nosotros realizamos. Para eso tendríamos que tener este aparato que es un viscosímetro para saber cuál es la viscopropiedad en centipoas o milipascales. Realmente no contamos, obviamente, en los muchos centros y ni hospitales para poder llegar a hacer esto y saber que es una consistencia o viscosidad segura para el paciente. Por lo tanto, tenemos en el 2017 se publicaron unas guías por la sociedad, una iniciativa internacional para descriptores de disfagia, tanto para sólidos y líquidos, ¿no? Se tienen aquí 7 niveles, podemos ver cómo el nivel 7, todos nosotros estaríamos en un nivel 7, donde podemos tomar y consumir todo tipo de consistencias, tanto líquidas y sólidas, y podemos ver cómo se puede ir modificando hasta llegar a un 3, que es totalmente alimentos sólidos en puré o líquidos, ¿no? Y de igual manera en bebidas, ¿no? Todos podríamos consumir un 0, que es totalmente líquido, pero si vemos que hay riesgo de aspiración, tendríamos que modificar esa viscosidad hasta llegar a moderadamente o extremadamente espeso. Entonces, solamente para mostrarles algunos ejemplos, podemos ver cómo es la modificación de la consistencia de los alimentos sólidos, desde néctar con un tenedor podemos ver cómo cae en hilo, pudding, cómo cae totalmente espeso y es una consistencia homogénea, o picados finos, ¿no? De igual manera, algunas de las consistencias adecuadas para los pacientes los asesoramos para saber qué tipo de consistencias evitar, como son alimentos dobles texturas, que esto es difícil manejarlo, ¿no? En un paciente con disfagia, es decir, mezclar sólido con líquido, cereal con leche, sopas aguadas, etcétera. Todas las frutas que dejen eh, mucha fibra, alimentos secos que dejen mucha arenilla, ¿no? Tostados, etcétera. Entonces, todo esto lo vamos viendo cuáles serían unas indicadas y otras contraindicadas para el manejo. La idea es que puedan tener todo en una consistencia lo más homogénea posible y que pueda prácticamente facilitar el bolo y el paso del bolo a través de la orofaringe.
Bien, para aumentar la viscosidad de los líquidos y modificar la consistencia de los sólidos, podemos echar andar o usar algunos espesantes industrializados, que prácticamente eso es almidón modificado, o tenemos también espesantes naturales como es goma jantana, tapioca, harina de arroz y fécula de papa, que hemos utilizado también y hemos hecho que puedan estar igualados también para los espesantes industrializados, ¿no? Realmente las dietas modificadas en consistencia se deberían ver así de ricas y apetecibles porque la apariencia y el sabor son variables importantes para tomar en cuenta para la ingesta, ¿no? Y eso mejorará el peso, la masa muscular y el pronóstico del paciente, ¿no? Lamentablemente, aquí en México no contamos con espesantes comerciales. Estos son algunas de las marcas que se tienen en Estados Unidos, en Europa, en otros países. Y es bien sabido que tanto los médicos y nutriólogos sabemos de disfagia, pero no nos involucramos en la parte importante como es el sabor y la apariencia. Se indican dietas en papillas y ustedes pueden ver cómo en su hospital la mayoría vamos a contar con este tipo de papillas que son nada apetecibles, obviamente, y que esto va a interferir en una correcta alimentación del paciente y obviamente los desenlaces. Es por eso que hace 5 años nos dimos a la tarea de hacer un protocolo donde involucrar una intervención estandarizada para pacientes con disfagia. Estandarizamos las viscosidades que se utilizaban, ya sea néctar o pudding, y se creó con ayuda de 2 licenciadas en gastronomía y con ayuda de un espesante comercial, varios platillos en diferentes consistencias y se creó un recetario para pacientes. Solamente por mostrarles algunos ejemplos, esto fue todo lo que se estandarizó y se trabajó junto con la CHEF, tecnología de alimentos y la parte de hospitalización. Y entonces lo que creamos es, ustedes pueden ver aquí del lado derecho, son por ejemplo chilaquiles en consistencia papilla, ¿no? Entonces están los frijoles, tortillas, pollo, la salsa, ¿no? Pescado del chipotle con coliflor asada, papilla de chocolate, tenemos ahí unos tacos al pastor en consistencia papilla, enchiladas, etcétera. Entonces, se creó este recetario para pacientes con disfagia orofaringia, donde se le indicaba al paciente qué era la disfagia, por qué tenía que modificar la viscosidad y la consistencia. Cada uno de los menús tenían su preparación, cuánto agregar de espesante para lograr esta viscosidad en función de los resultados de su prueba de deglución y se creó un video para pacientes y cuidadores, dura varios minutos, donde se les explicaba qué hacer, ¿no? Realmente tenemos ya algunos resultados publicados. El estudio sigue, ahorita es una línea de investigación que tenemos. Sabemos que primer paso fue estandarizarlo, aplicar este protocolo en pacientes y pudimos publicarlo en el European Journal of Clinical Nutrition, en el cual vemos que esta dieta, al cabo de 12 semanas, en el grupo de intervención logra aumentar peso de manera estadísticamente significativa, así como índice de masa corporal. Vemos cómo pasan de 1.600 hasta 2.300 calorías en comparación con el grupo control, que no hay diferencias estadísticamente significativas, así como algo muy importante que es en cuanto a composición corporal, el ángulo de fase, que nos está hablando de mayor integridad celular y que es un fuerte indicador pronóstico de mortalidad intrahospitalaria, por lo tanto, mejoran también la parte de supervivencia, que eso es lo que ahorita estamos probando, es decir, estamos trabajando sobre desenlaces clínicos críticos, como son neumonías por aspiración, evaluar la seguridad a 1 año y mortalidad, ¿no? Vemos también cómo aumentan la funcionalidad, la fuerza de presión por dinamometría en comparación con el grupo control. Vemos ahí el ANOVA de medidas repetidas, ¿no? A través del tiempo, vemos cómo el grupo de intervención, que es esta línea en verde, aumenta desde las 6 semanas la energía, proteína y el peso en comparación con el grupo control, que no empeora, pero se mantiene. Eh,
Bien, ¿a dónde tenemos que llegar? Este es un trabajo muy interesante publicado en otros países. Podemos ver en la parte inferior cómo está un sándwich normal y en la parte superior un sándwich en papilla donde el paciente solo lo cucharea, ¿no? Entonces, la parte visual también es muy importante. Vemos del lado derecho, ¿no? Huevo con salchichas normal y arriba en consistencia pudding o papilla. Y es muy interesante cómo se puede ir mejorando en esta parte, ¿no? Esto es lo que están haciendo en España con el doctor Clavé. Vemos ahí un espagueti a la boloñesa, es totalmente papilla, puré, ¿no? Y entonces se le enseña al paciente cómo hacerlo y cómo poderlo comer. Aquí vemos salmón, que es igualmente papilla, es totalmente pudding, entonces solamente lo cucharea, ¿no? Visualmente, también sabemos que tanto de la parte visual como la parte sensitiva, todas estas partes, incluso algunos autores lo denominan como una fase preparatoria, ¿no? Oral, que esto es importante también para el consumo del paciente. Bien, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Bien, las dietas modificadas en consistencia y viscosidad sabemos que representan, como ya hemos visto, un reto en la práctica clínica y teniendo como variable importante el sabor y la apariencia, ¿no? El papel del nutriólogo en conjunto con el médico y el rehabilitador es de suma importancia en el tratamiento y rehabilitación de la disfagia con la finalidad de obtener desenlaces clínicos favorables y mejorar el pronóstico del paciente. Gracias por su atención. Les dejo mi correo para cualquier duda y estamos a la hora. Agradezco al Colegio de Medicina Mexicano de Medicina Crítica y al doctor Raúl Carrillo Espert por esta invitación para compartir algunas cuantas reflexiones sobre la disfagia y el impacto que tienen los dos pacientes de las unidades de cuidados intensivos. Como ya vimos, el mecanismo de la deglución es muy complejo. En él se conjugan una serie de mecanismos en los cuales participan un buen número de músculos, de pares musculares, así como de nervios craneales, todos sincronizados en acciones y tiempos muy específicos. Por eso probablemente hablar simple y sencillamente de la disfagia como una imposibilidad para tragar y deglutir no sea tan sencillo. Lo que debemos de entender que que el proceso de deglución es muy complejo y está formado por dos procesos o por dos mecanismos que son de suma importancia. Estos mecanismos se dividen en el mecanismo o el proceso de eficacia propiamente de la deglución y el mecanismo o proceso propiamente de la seguridad durante la deglución. Todos los agentes etiológicos que ocasionan alteraciones en cualquiera de estos o en ambos pueden manifestarse con epifenómenos clínicos muy característicos, que pueden ser desde una deshidratación leve hasta severa, malnutrición, que eso puede potenciar estados de sarcopenia, de fragilidad y que alteran a su vez el sistema inmunológico de una manera sistémica, o bien epifenómenos tan graves como es la penetración o la aspiración del contenido alimentario a la vía respiratoria. Y una vez que esto sucede, pues puede ser tan grave la manifestación como una aspiración, como una neumonía por aspiración, que esto pues se convierte en un círculo vicioso porque finalmente hay más inflamación, mayores tiempos hospitalarios, mayores riesgos de infecciones sobreagregadas y por supuesto exacerbación de los síndromes como fragilidad, sarcopenia, malnutrición y por tanto aumento de la mortalidad. En la actualidad, en las unidades de terapia intensiva a nivel mundial no existe un consenso sobre los criterios o las técnicas diagnósticas. Los estudios que se han realizado en los años anteriores se caracterizan por ser muy heterogéneos en la población que estudian, en el momento en el que se estudia, así como las técnicas, las herramientas que son aplicadas para el diagnóstico. Un claro ejemplo es por ablaciones, en estos estudios, poblaciones como por ejemplo enfermedad vascular cerebral, son analizadas con diferentes herramientas y se obtienen, por supuesto, diferentes conclusiones diagnósticas. Esta heterogeneidad en los estudios es probablemente lo que ha facilitado que la incidencia de la disfagia en las unidades de cuidados intensivos no sea tan clara. Hay reportes de principio de la década donde se mencionaban incidencias desde el 2-3% y hasta el 60-62% al egreso de la unidad de terapia intensiva.
Hay reportes donde dicen que también al egreso de la hospitalización por cualquier causa, la disfagia puede llegar a ser tan alta como del 60 o del 80%. Ya estudios más recientes de poblaciones específicas, como por ejemplo las que están sometidas a intubación prolongada, intubación orotraqueal propiamente prolongada, se han reportado incidencias que van casi o alrededor del 35-36%, pero además los índices de gravedad de esta misma pueden llegar a ser hasta del 25%. No, esta heterogeneidad y esta discrepancia en las incidencias de los estudios poblacionales, pues también ha arrojado algunos otros datos importantes. Por lo menos se conocen alrededor, en la actualidad, de 5 a 6 grupos de factores de riesgo que que están inmersos dentro de la unidad de terapia intensiva. Y de estos, probablemente el grupo más importante, el que nosotros debemos de enfocar nuestros esfuerzos terapéuticos, es al trauma local, al trauma orofaringio y laringio. Y porque es es el que ocasiona la mayor parte de las alteraciones en estos procesos o los mecanismos que componen propiamente el proceso de la deglución, donde hay alteraciones tanto periféricas como centrales y que ocasionan un proceso fisiopatológico y sumamente complejo. Dentro de este grupo de factores de riesgo de trauma local, el que probablemente van ustedes a encontrar más estudiado y el que más nos debe de preocupar es propiamente el que es secundario a una vía aérea artificial. Propiamente el trauma que se ocasiona por todo el ambiente del manejo y del proceso de esa vía aérea, que va desde la ventilación mecánica prolongada, los intentos múltiples de intubación o la múltiple intubación con diferentes momentos de trauma, la traqueostomía e inclusive hay series de casos donde se reportan pacientes en estado de delirio hiperactivo que facilita precisamente la aparición de este fenómeno. Los estudios también más recientes, como por ejemplo el estudio Dynamics, que son poblaciones específicas que están sometidas a ventilación mecánica, vino precisamente a confirmar estos hechos. Los días de ventilación mecánica están directamente asociados con la aparición del fenómeno, pero no solamente la ventilación mecánica o el uso del tubo orotraqueal de manera prolongada, sino también otros dispositivos como los tubos de alimentación, particularmente, si nos damos cuenta, el uso de sondas nasogástricas. Y eso se ve reflejado directamente, pues, en la estancia hospitalaria mayor, en la estancia, en la unidad de terapia intensiva, mayor estancia hospitalaria y, por supuesto, mayor consumo de recursos. Pero una de las cosas que también han demostrado los estudios más recientes es que la gravedad, la incidencia y la gravedad de la disnea está directamente relacionada con los índices de la gravedad de la enfermedad que motivó la estancia a nivel hospitalario. Otros estudios también han demostrado que la incidencia de la mortalidad puede llegar a ser hasta cerca del 10%. Por ejemplo, el estudio Dynamics en este tipo específico de población demostró algo muy importante a los 28 días y hasta a los 90 días de evaluación de pacientes ya egresados de las instituciones hospitalarias, donde se encontró que existe una gran diferencia muy significativa en la mortalidad de los pacientes que presentan disfagia contra los pacientes que presentaron pruebas negativas. Otros estudios también con metodología diferente a un tipo de población muy similar a los anteriores, donde ya se encasillan a los pacientes en grupos de riesgo y de gravedad de la disfagia a través de otras herramientas diagnósticas, demostró también algo muy importante. Confirmó que efectivamente los días de uso de ventilación mecánica, de intubación orotraqueal, son muy importantes para ser significativos en la aparición del fenómeno, así como también algo que estamos viendo cada vez más frecuente. La edad se vuelve un factor de riesgo muy importante para la aparición del fenómeno. Confirmó también lo mismo, que también la gravedad de la disfagia en estos grupos está directamente relacionada con la gravedad de la enfermedad. Pero si hablamos de pronóstico en estos grupos de estudio, se mostró algo también muy importante.
Los pacientes que al inicio de su evaluación tenían índices muy elevados de gravedad de disfagia, pocos podían recuperar índices de mejoría a la evaluación final o al egreso de las instituciones hospitalarias o de las unidades de terapia intensiva. De tal manera que aquí tenemos que hacer una consideración muy específica. Dos consideraciones muy específicas. La mayoría de los estudios no concuerdan cómo debemos considerar el tiempo prolongado de intubación mecánica o de uso de tubos orotraqueales. La mayoría de ellos consideran que son arriba de 7 a 8 días. Hay quienes establecen hasta 14 días. Los estudios más recientes se han hecho con puntos de corte de 4 días. Y también la edad. Si nosotros recordamos las unidades de terapia intensiva, no solamente en el mundo, sino también aquí en México, cada vez más ingresan pacientes adultos mayores y adultos mayores muy mayores con enfermedades crónico-degenerativas, con enfermedades neurodegenerativas que per se facilitan la aparición del fenómeno de disfagia. Y esto es en México. Solamente vean cómo dentro de las principales causas de enfermedad de pérdida de años de vida saludable, pues siguen estando las enfermedades crónico-degenerativas. Pero vean cómo ya vienen repuntando también las enfermedades neurodegenerativas, los padecimientos orales y los trastornos musculoesqueléticos. Y todo esto se ve en el alta incidencia de fragilidad en los pacientes que ingresan a la unidad de terapia intensiva. Y es algo que todavía no entendemos como un fenómeno muy importante, e inclusive cerca del 60 al 80% de las unidades de terapia intensiva en todo el mundo no tienen un protocolo de análisis de la disfagia al ingreso de estos pacientes. Y vean cómo esto repercute directamente, no solamente es a los 28 días al egreso y a los 90 días. Se han hecho estudios en poblaciones específicas de uso prolongado de ventilación mecánica, con tubos orotraqueales e inclusive también con traqueostomías, donde se ha demostrado que los puntajes muy altos, tanto a nivel hospitalario como al egreso, y hasta los 5 años de la gravedad de la disfagia, persisten durante un elevado tiempo. Y más aún, los pacientes que tienen esos puntajes muy elevados, solamente cerca del 60 al 70% de ellos pueden llegar a tener una recuperación al 100%. Y esto implica que los pacientes entran en ese círculo vicioso de disfagia, desnutrición, deshidratación, más fragilidad, más sarcopenia y por supuesto más reingresos hospitalarios por todas las complicaciones que nosotros vemos. Como les decía anteriormente, no existe en la actualidad estandarizado criterios o técnicas de diagnóstico, pero sí hay pruebas que se han utilizado durante mucho tiempo en pacientes ambulatorios. No han sido validadas completamente en la unidad de cuidados intensivos. Hay pruebas que no son invasivas y pruebas que necesitan instrumentación o que se consideran invasivas. De las que se consideran no invasivas, las pruebas de deglución, de volumen, viscosidad, probablemente sean las mejores pruebas para utilizar a la cama a un lado del paciente que está en la unidad de terapia intensiva. Y mientras tanto que las que son instrumentadas o invasivas que requieren pues, algún instrumento específico, como por ejemplo también el traslado a otra unidad dentro de la institución para hacer algún determinado estudio, pues bueno, esas todavía tienen que ser validadas para el uso en estos pacientes. Pero de ellas, probablemente las que vamos a tocar aquí adelante, más adelante, son las pruebas que pueden estar ahorita recomendadas para el uso en el paciente críticamente. Cuando estas pruebas, como por ejemplo la prueba clínica de evaluación clínica del volumen viscosidad, se suman a una de las pruebas invasivas consideradas como el estándar de oro, como la videofluoroscopía o la nasofibroscopía, tiene a tener un rendimiento cercano del 85% algunos estudios y algunos otros hasta del 90%, pero lo más importante es que son fácilmente aplicables en la unidad de terapia intensiva. Hay otras escalas que se están validando, ya específicamente dirigidas a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos, como el SCORE o el screening del GUS-IQ, donde se juntan además de una serie de preguntas
También la evaluación de la escala de sedación o la escala de delirium. Se realiza en 2 pasos. Una vez que se hace el interrogatorio y se cumplen los 10 parámetros iniciales, se puede pasar al segundo paso o a la etapa 2, donde se administra 3 mililitros de agua y se va haciendo la progresión de la misma hasta llegar a los 50 mililitros y de esa manera nosotros poder obtener ya una certeza de la aparición, de la presencia o no de disfagia. Pero bueno, son escalas que todavía están en validación. De las escalas de los screening no invasivos que están recomendados en la actualidad y que se han apegado al mejor uso en la unidad de terapia intensiva, pues está la prueba clínica o la evaluación clínica del volumen de viscosidad, donde se buscan o se analizan 2 partes muy importantes, las 2 partes importantes del proceso de deglución. Los signos de seguridad a través de la presencia de tos, los cambios en el tono de voz y la desaturación de oxígeno. Hay que tener mucho cuidado porque la presencia de tos puede estarnos ocultando algún proceso de penetración o de aspiración a la vía aérea y no necesariamente significa que la seguridad esté intacta. O bien los signos del mecanismo de eficacia, el sello labial, el residuo oral, la dilución fraccionada o el residuo faríngeo. Y es tan fácil como empezar con la calidad, viscosidad de diferentes alimentos, progresando e ir analizando todos estos estudios. Cuando alguno de estos mecanismos se encuentra alterado a través de este análisis, entonces nosotros podemos confirmar la alteración de cualquiera de los dos procesos del mecanismo de deglución a través de estas 2 vías invasivas o instrumentadas que se consideran en el momento el estándar de oro, que es la videofluoroscopía, que tiene sus demoles de que requiere transportación a otro sitio de la unidad hospitalaria para poder realizar pues, la exploración correcta a través de la medición, de la observación y de medición de los tiempos y la vista de las estructuras de cómo se va moviendo el bolo alimenticio. Sin embargo, la nasofibroscopía, que puede ser oral o preferentemente nasal, tiene la gran ventaja de que la podemos hacer a la cama del paciente. Requiere aplicación de un anestésico local, a veces para los pacientes es un poco molesto, pero tenemos la gran ventaja de tener la visualización directa de las estructuras de la faringe y en donde podemos encontrar desde las características normales, el movimiento del líquido del bolo que estamos administrando, o podemos inclusive diagnosticar hasta el fenómeno de aspiración que implica propiamente la alteración grave del proceso de seguridad de la deglución y que, bueno, esto aumenta el riesgo considerable de otras complicaciones. ¿Qué se hace en el Instituto Nacional de Rehabilitación? El Instituto Nacional de Rehabilitación tiene ya guías clínicas basadas en la evidencia, actualizadas, que son aplicables a los pacientes, que inicialmente eran aplicados solamente a los pacientes con características muy específicas como enfermedad vascular cerebral, lesiones medulares altas. En la actualidad se están aplicando no solamente a estos pacientes, sino también a otros pacientes con estancias prolongadas e inclusive a los pacientes con traqueostomía. Y vean, están basados principalmente en estos modelos, en el modelo de exploración clínica del volumen viscosidad, donde se analizan, como ya vimos, las 2 etapas, los 2 procesos del mecanismo de la deglución, la eficacia y la seguridad, a través de la administración de la viscosidad de diferentes alimentos con diferentes viscosidades. Cuando esto es positivo, entonces se realiza para la confirmación del diagnóstico la naso-laringoscopía flexible, donde se establecen escalas del 0 hasta el 3, y el 3 como el estado más grave que nos indica la alta posibilidad de penetración o de aspiración del contenido alimentario hacia la vía respiratoria. Por supuesto, estas guías de práctica clínica se comprometen y se complementan con otras guías, pero lo más importante una vez hecho el diagnóstico es fijar los objetivos terapéuticos. Y los objetivos terapéuticos pues van a ver más adelante que implica una serie de participantes. Inclusive hay estudios a nivel mundial donde se ha establecido la participación de hasta 9 especialistas médicos para el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación.
Pero lo más importante, los objetivos del tratamiento es sin duda reducir el riesgo de aspiración y tratar de corregir, optimizar la hidratación y la nutrición. Y todo esto se basa a través, aquí aparece como una escalera terapéutica, pero todo se hace en conjunto para la mejoría rápida de los pacientes. Se modifica la consistencia de los alimentos, o se analiza la modificación de la consistencia de los alimentos, se establecen las modificaciones de la postura y las maniobras de deglución. Por supuesto, se utiliza suplementos dietéticos y cuando no es posible, pues bueno, se toma en cuenta la necesidad de utilizar alimentación por alguna vía específica. Se siguen protocolos ya bien establecidos y muy sencillos desde hace muchos años, tanto para pacientes extubados como para pacientes con traqueostomía. En el caso, por ejemplo, de un paciente extubado, en el momento que se sospecha disfagia por todos los factores de riesgo que vimos anteriormente, pues se hace la prueba de evaluación clínica y si se encuentra positividad, directamente se hace la fibroscopía. Una vez que se hace la fibroscopía y se encuentra la positividad de la disfagia con alteración de alguno de los dos procesos del mecanismo de deglución, pues echan a andar todas las opciones terapéuticas para este paciente. Cuando no se presenta, no hay positividad con la prueba para disfagia, entonces se analiza los tiempos, la de duración de la ventilación mecánica y se establece también un protocolo de dieta para que sea progresivo y pueda llegar a ser completa dentro de las siguientes 48 a 72 horas. Para el paciente traqueostomizado, difiere el protocolo de estudio. ¿Por qué? Porque en este se utiliza la prueba de azul de metileno. En la prueba de azul de metileno lo que se hace es que se instalan de 2 a 3 mililitros en la parte posterior de la lengua y se miden en tiempo la aparición del tinte del colorante, que puede ser inclusiva hasta en las secreciones orotraqueales aspiradas por la cánula de traqueostomía. Cuando esto es positivo, pues echan a andar una serie de pasos terapéuticos que implican desde controlar de una manera adecuada el inflado del globo de la cánula de traqueostomía, el cambio de la cánula de traqueostomía por tamaños menores, o bien hasta el uso de las válvulas fonadoras que nos ayuden precisamente en los ejercicios de rehabilitación del mecanismo de deglución. Inclusive, cuando esta prueba de azul de metileno es positiva, nada más medida en los tiempos, puede hacerse al mismo tiempo con una fibroscopía o bien esperar y después de examinar el mecanismo, todas las opciones terapéuticas y hay persistencia de la misma, puede hacerse directamente la fibroscopía, ya sea para el diagnóstico o para seguimiento. Si ustedes se dan cuenta, entonces realmente los protocolos pueden ser o pueden parecer muy sencillos para el diagnóstico, para el tratamiento, pero como les decía, hay estudios reportados donde se utilizan hasta 8 o 9 especialistas médicos para dar un tratamiento adecuado. Por supuesto, las guías de práctica clínica que en el instituto nosotros utilizamos están apegadas al conocimiento mundial sobre cómo modificar los niveles de dieta de acuerdo a la gravedad de la disfagia, utilizar técnicas tan sencillas como el ajuste postural del cuerpo, de la cabeza, utilizar maniobras que van a ayudar a la rehabilitación propiamente de la cavidad oral, o bien utilizar algunas otras técnicas de otros autores de programas muy específicos que tratan de mejorar pues, todo este mecanismo. Y por supuesto, pues lo que se utiliza en la actualidad y que se está probando particularmente en series poblacionales afectadas por enfermedad vascular cerebral, donde las principales afecciones son a nivel central y también periféricas, pues es la neuroestimulación tanto periférica como central. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la unidad de terapia intensiva, no hemos tenido la necesidad de llegar a utilizar esas técnicas. Finalmente, para concluir, ¿qué les puedo decir? La disfagia, o propiamente los trastornos de deglución, tienen una alta incidencia en unidad de terapia intensiva. Esta alta incidencia depende mucho de la población estudiada. Puede ser del 80% al egreso de la unidad de terapia intensiva y hasta el 60% del hospital. La disfagia, este fenómeno de los trastornos de deglución, son un factor de riesgo independiente de mortalidad
ya vimos que puede ser hasta del 10%. Si a esto le sumamos sarcopenia, fragilidad, neumonía por aspiración y todo el contexto de este círculo vicioso, puede llegar a ser tan altas, cercanas al 30%. Vean cómo la disfagia aumenta el riesgo de todas estas complicaciones. Y una de las cosas en las que nosotros debemos centrarnos, que la causa más frecuente de los trastornos de deglución y propiamente de la disfagia en la UTI es el trauma. Y esto pues es en el ambiente de la vía aérea artificial, ¿no? El uso prolongado de tubos orotraqueales, una mala técnica de traqueostomía, el delirio hiperactivo, la sedación profunda, etcétera. Son temas que nosotros como intensivistas podemos predecir y prevenir. El diagnóstico debe ser preventivo, debe ser temprano y debe ser hecho en la cama del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que debe ser de fácil acceso y tiene que ser fácilmente reproducible. Y finalmente, para terminar, puedo decir que el tratamiento de la disfagia pues no solamente recae en la unidad de terapia intensiva para prevenir y posteriormente tratar. Esto es transdisciplinario. Les agradezco al Colegio Mexicano de Medicina Crítica y al doctor Raúl Carrillo Espert y a todos ustedes por la atención. Pues bien, amigos, después de haber escuchado estas dos interesantes ponencias, tenemos ya el panorama general y actual de lo que es la disfagia en el paciente críticamente enfermo. ¿Cuáles son los mensajes para llevarse a casa? Uno, que la disfagia es una entidad de elevada prevalencia en el enfermo grave, mecanismos complejos, sistemas de evaluación bien desarrollados, tratamientos y evaluaciones específicas, requiere de una evaluación integral en todos los pacientes graves, pero en especial en aquellos enfermos de riesgo elevado, en base a los factores de riesgo ya ampliamente tratados en esta sesión. Requiere del desarrollo de un proceso de atención especial y dirigido a este problema, y en base a esto yo los invito a formar parte de un grupo colaborativo dedicado al estudio de este interesante tema, que es algo que tenemos que hacer en nuestro país. En otras latitudes de este planeta, en otros países, se han desarrollado algunas guías de recomendación, se ha evaluado el problema desde el punto de vista epidemiológico, pero en nuestro país nos falta saber más en relación a este tema. Y para esto, bueno, yo invito a todos los que estén interesados en formar parte de este grupo de evaluación y estudio de la disfagia, que nos envíen un correo electrónico en el cual anoten sus datos, su nombre, la institución a la que pertenecen y el correo electrónico a través del cual nos podemos poner en contacto con ustedes para empezar a formar este grupo colaborativo para el estudio de la disfagia. ¿Cuáles serían los objetivos de este grupo de estudio? Uno, desarrollar una guía de práctica adecuada a nuestro medio, con la información que ya tenemos, más las posibilidades y recursos de cada institución, hacer una guía adecuada a nuestro país. El otro objetivo del grupo sería concientizar a todos nuestros colegas intensivistas para pensar en este problema y abordarlo y tratarlo de una manera puntual y adecuada. Y el otro aspecto muy importante, que estamos partiendo de este foro, que es la difusión del conocimiento. Mucho tenemos que estudiar, mucho tenemos que aprender, y de este grupo que vamos a formar, que vamos a organizar, vamos a tener como objetivo difundir el conocimiento relacionado a este muy importante tema. Y para terminar, bueno, yo reitero mi agradecimiento y soy portavoz de Carlos y de Jesús que participaron en esta sesión. El agradecimiento a su presidente, al doctor Jorge Sánchez Medina, a su mesa directiva, al comité científico que nos dieron la oportunidad de participar y dar a conocer y difundir lo relacionado a este tema de disfagia en el paciente grave, y a todos ustedes que se tomaron unos minutos de su tiempo para estar con nosotros y unirse a este grupo primigenio que seguramente va a dar buenos resultados. Vamos a impactar en la atención del paciente grave y vamos a ayudar a resolver un problema serio que aqueja a los pacientes que atendemos en la unidad de medicina intensiva. Buenas noches y seguimos en contacto. Gracias.